a Canadá. Ya, ya. Bueno, muy buenas noches, muy contentos en el Foro de Pereira con la presencia de todos ustedes, los que están allá en la universidad y los que están aquí por Zoom, en la apertura de nuestro primer colegio clínico, eh, que nos tiene pues muy animados, muy contentos. Yo voy a hacer una presentación antes del trabajo de María de los Ángeles del Colegio Clínico para que todos estén enterados. Diana, por favor, me compartes las imágenes. Mientras Diana comparte, veo gente de Venezuela, Panamá, Puerto Rico, que puede identificar, de Medellín. Sí, qué alegría, qué alegría. Sí, sí, es muy, muy agradable tenerlos a todos ustedes acá, ¿no?, en esta inauguración, en la Bravo. presencia de María de los Ángeles, sí. ¿Qué hubo, Diana? Ahí se ve el auditorio. Sí, ahí están en la Sí, universidad. está Ya. Bueno, muy donde bien. dice Andrés Penagos. Ok. Entonces, primero que todo, Diana, te devuelves a la primera imagen donde está la imagen con la que convocamos, la anterior, porque es interesante contarles pues que el afiche es hecho por una persona del Foro de Panamá, Qué bien. Estela. Ah, No puedes devolverte. Bueno, tranquila, dejémoslo acá. Le damos los créditos a ella, pues con su afiche, que es un afiche muy lindo, muy sugestivo. Ella nos permitió usarlo. Le agradecemos mucho. Bueno, entonces, el trabajo del colegio clínico está separado por módulos. Tenemos un primer módulo que llamamos inconsciente y lenguaje. Y pues hoy tenemos la presencia en la apertura de María de los Ángeles Gómez de Puerto Rico en la conferencia de inauguración con el título No sin los sueños. Después tendremos el trabajo de Felipe Galeano del Foro de Pereira, él también es del Foro de Medellín, con el descubrimiento del inconsciente. Eso es en febrero 3. En febrero 27 tenemos a Andrés Penagos del Foro de Pereira con lo inconsciente, eso habla. Luego tenemos en marzo 13 a Sebastián Sánchez, también del Foro de Pereira. El título de su trabajo es El inconsciente del analista, principios de formación. Siguiente, Diana, por favor. Bueno, yo les voy leyendo de acá. El segundo módulo es la pulsión. Vamos a tener como invitado a Oscar Quiroga de Argentina, la conferencia inaugural de ese módulo, y el título que él le dio es ¿Qué cuerpo para la pulsión? Como ustedes se dan cuenta, nosotros quisimos integrar a toda la zona en nuestro colegio clínico. Por eso tenemos a alguien de Puerto Rico hoy y en el siguiente módulo alguien de Argentina. Nuevamente repite Felipe Galeano con el circuito de la pulsión, abril 10, luego Andrés Penagos, la pulsión el otro, abril 24. Y tendremos a Diana Villa, la conferencia El empuje pulsional en mayo 8. Y hay una conferencia de clausura de estos dos primeros módulos
tenemos invitado a Jorge Escobar del Foro de Medellín. Esa conferencia también tiene entrada libre, pues como tanto la de María de los Ángeles, la de Oscar y la de Jorge. El siguiente, Diana. En el primer semestre vamos a tener estudios de casos. El análisis de la fobia de un niño de 5 años, que es el caso Juanito, y como enseñante va a estar Milton Romero de Pereira y Sebastián Sánchez de Pereira. Eso será el sábado 22 de febrero. Y a propósito de un caso de neurosis obsesiva, el hombre de las ratas, la enseñante es Mónica Palacio del Foro de Pereira el sábado 26 de abril. Bueno, esta es la presentación del primer semestre de nuestro colegio clínico. Repito, quisimos integrar la zona. Vamos a tener invitados de distintas partes de nuestra zona, inclusive de otras zonas también. Ahí me disculpan. Ya les voy a hacer la presentación oficial de María de los Ángeles. Como estaba en la presentación del colegio clínico, me disculpan, ya llego. Bueno. María de los Ángeles Gómez ejerce su práctica privada como psicoanalista. Es AME, es decir, analista, miembro de la Escuela de Psicoanálisis de la Internacional de Foros del Campo Lacaniano. Es miembro fundador del Taller del Discurso Analítico del Foro del Campo Lacaniano de Puerto Rico y de RIMNA. Es enseñante del Colegio Clínico del Foro de Puerto Rico y ha colaborado en los colegios clínicos de Argentina, Venezuela, Panamá, Bogotá y Tarragona. Fue miembro de la Comisión Internacional de la Garantía y de la CELEGAL de nuestra escuela. Actualmente forma parte de la CLEA. Obtuvo su doctorado en la Universidad de París 5 y actualmente es catedrática del Departamento de Psicología del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Es supervisora didáctica de prácticas e internados de psicología y de los residentes del Departamento de Psiquiatría del recinto de Ciencias Médicas. Tiene múltiples presentaciones, publicaciones que abordan los temas fundamentales de la práctica y la teoría psicoanalítica. María de los Ángeles, de antemano, pues sabes que estamos muy contentos con tu respuesta a esta invitación. Te damos las gracias de entrada y te dejo con el público en tu conferencia No Sin los Sueños. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz. Muchas gracias por esta invitación, a ti, a Mónica, a Diana, a los colegas del Foro de Pereira por, ¿verdad?, convidarme a tener el honor de inaugurar esa apuesta a la que auguro un hermoso futuro. Así que sin más, voy a comenzar. Es un poco larga mi conferencia, pero como les decía yo ahorita, está hecha con mi corazón. Así que espero que, ¿verdad?, tengamos tiempo después para poder conversar. Y bueno, el título, No Sin los Sueños, justo me vino a partir de esta invitación y de ver el tema inconsciente y lenguaje. Y pienso, sin duda, ¿verdad?, que no habría sido posible el descubrimiento fundante que Freud hizo sin los sueños. Comienzo con 3 epígrafes, uno de Jorge Luis Borges, que dice: ¿Quién serás esta noche en el oscuro sueño del otro lado de su muro? La siguiente es de Clarice Lispector y dice: aquel sueño fue como un hechizo triste. Empezó en el medio. Había una jalea que estaba viva. ¿Qué sentía la jalea? Silencio, viva y silenciosa. La jalea se arrastraba con dificultad por la mesa, bajando, subiendo, lentamente, sin derramarse. Y la última es de Lacan, de su Seminario 20, y dice: anoche soñé que cuando llegaba acá no había nadie. Con eso se confirma el carácter de anhelo del sueño. A pesar de que también recordaba en mi sueño
que había trabajado hasta las 4:30 de la mañana y estaba algo escandalizado de que no fuera a servir de nada. Era de todos modos la satisfacción de un deseo, a saber que podía entonces abanicármelas. Comienzo. Revisando la propuesta de trabajo de este primer ciclo, me pareció que podría compartir con ustedes una reflexión que decidí titular No sin los sueños, para destacar con ello la dimensión seminal, pero también radical y subversiva de la propuesta freudiana. El interés por los sueños atraviesa la historia humana. Shakespeare, en La Tormenta, decía: estamos hechos de la misma materia que nuestros sueños. Y Goya plasmó algunas alegorías sobre aquellos sueños que producen monstruos y resuenan con la soledad, la oscuridad, el miedo y el silencio. El enigma, la fascinación y alcance de los sueños resuenan con la insistencia histórica de su desciframiento y la revelación del sentido oculto de los mismos. Antiguamente, ese poder de desciframiento era reservado a unos cuantos, lo que sin duda contrasta con los tratados sobre los sueños y, peor aún, los catálogos interpretativos que pululan cada vez más. Por eso es importante volver a Freud y al lugar que él da al sueño, a través de las preguntas que se formula e intenta responder. Se preguntaba: ¿qué es lo genuinamente onírico? ¿Cuál es su fin y su sentido? ¿Por qué se sueña? ¿Quién sueña? ¿Qué es lo que se anida en los sueños? ¿Cuál es su importancia? ¿Cuál es su función? ¿Cómo y de qué se construyen? ¿A qué realidad remiten? ¿Qué cubren y qué encubren? Y más aún, ¿cuál es la aportación freudiana respecto a los sueños? Tendríamos que preguntarnos nosotros, ¿no? ¿Qué lugar darles en la cura? ¿Cómo se juega la interpretación? ¿Y cuál es su actualidad para nuestro trabajo clínico? Freud comenzó a interesarse en ellos desde el inicio de su práctica, reflexionando muy tempranamente sobre el acto de dormir, sus lazos con el hipnotismo y la construcción delirante. Habiéndose interesado sobre todo en el valor y sentido de los síntomas, Freud iría poco a poco dando un espacio esencial en sus elaboraciones al sueño en los años previos a su texto Princeps sobre la interpretación, en especial en el proyecto de psicología para neurólogos. Pero como recuerda Lacan en su seminario 2, el modelo sobre el sueño propuesto en el proyecto va a ser subvertido. Freud dejaría el modelo mecánico del funcionamiento del aparato psíquico remitido al sistema nervioso para dar paso a un modelo lógico y tripartita del psiquismo dinámico, tópico y económico. También haría claro su interés por los sueños y su posible interpretación. Eso era lo que le mantenía alerta. Decía: mi apetito de conocimiento no se dirigió inmediatamente hacia la inteligencia de los sueños. Que yo sepa, ninguna influencia dirigió mi interés ni me gratificó con fructíferas esperanzas. Para poder desplegar su interés en esa dirección, decidió así abandonar la hipnosis en favor de la asociación libre. Habiendo descubierto cierta similitud en la construcción de los sueños y el síntoma, decidió dar un giro radical en el modo de escucharlos y aprehenderlos, buscando validar su método de tratamiento. Pero la publicación de sus propuestas en su texto de 1900 no fueron acogidas por sus colegas como él hubiera esperado, lo que le llevó a escribir a Fliess. Le dijo a Fliess, ¿no? ¿Cree usted realmente que habrá una placa de mármol en esta casa? ¿Qué era tan inadmisible entonces? ¿Lo es menos hoy? ¿En qué ha conmovido el sueño del mundo? Estas son preguntas que hace Freud. Yo retomo la pregunta por lo inadmisible y pregunto: ¿qué sería lo inadmisible? Quizás encontramos una pista en la apertura de la obra magna sobre los sueños. Al igual que la inscripción que reciben el pronaos del templo de Apolo en Delfos, Notis Oton, conócete a ti mismo. El epígrafe que nos recibe de entrada en la obra de Freud proviene del gran poeta Virgilio y plantea flectere sine superos aqueronta movebo, que podría traducirse como:
Si no puedo persuadir a los dioses del cielo, moveré a los del inframundo, a veces traducido como infierno, o como, ¿verdad?, al Aqueronte. Me pregunto, advertencia, mandato, perdón, que se activó algo aquí. Advertencia, mandato, exhortación. ¿Cómo entender el valor de este epígrafe? Me parece esencial que demos una vuelta para perfilar las coordenadas de tan contundente frase que se encuentra en el gran poema épico, la Eneida, escrito en el siglo I antes de la era común. Los primeros 6 libros de la Eneida cuentan las historias de Eneas y otros supervivientes troyanos que viajan por el Mediterráneo al estilo de Odiseo y su tripulación en la Odisea. Virgilio hace una descripción del inframundo cuando llega al capítulo o al libro 7 de su epopeya, conjugando la tradición griega con sus referentes romanos. Ese mundo se presenta, y así lo va describiendo él, como un mundo especular al terrenal y marcado por características ausentes al mundo de los vivos: oscuridad, tinieblas, frío, sombras entristecidas y privadas de la posibilidad de ver. Lo que allí se perfila también, ¿verdad?, leyendo al Virgilio, es la ausencia de futuro y perspectiva, y a diferencia de la monotonía afectiva que marca el Hades de los griegos, en donde no hay ni pena ni alegría, en el inframundo de Virgilio, ¿verdad?, las fuerzas del mal parecen encarnar las tonalidades y adversidades propias de la condición humana: el dolor, las angustias, las enfermedades, la pena, los malos placeres, los remordimientos, la discordia, la guerra, la muerte. Freud tomó el verso 312 del libro 7, en momento, ¿verdad?, en cualquier momento en que Eneas desciende al inframundo para encontrarse con su padre. Y en esa coyuntura es la diosa Juno quien, intentando obstaculizar la empresa de conquista de Eneas, formula, en forma de conjuro, la frase elegida por Freud para convocar a Alecto, una de las furias, quien según Hesíodo era hija de Gea, la tierra fertilizada con la sangre derramada por Urano cuando Cronos lo castró. Dice Virgilio, y terrible, descendió Juno a la tierra de la mansión de las horribles furias, de la tenebrosa morada infernal, evocando a la cruel Alecto, que se complace en las funestas guerras, en las venganzas, en las traiciones, en la calumnia. Recordemos que en el mundo clásico las furias eran las atormentadoras de los culpables, personificando los sufrimientos originados por la culpa y persiguiendo particularmente con tormentos y remordimientos a los parricidas. Las erinias conjugaban en sus despliegues la marca originaria del primer gran parricidio y el eterno conflicto entre los hombres y las fuerzas que les atraviesan y que pueden llegar hasta la locura y la muerte. Fascinante sin lugar a duda esta epopeya a la que Freud fue a buscar el epígrafe de su libro. Toca quizás preguntarnos no solamente sobre la elección de dicho epígrafe y lo que buscaba destacar, colocándolo al inicio de su obra, ¿no? Me pregunto, ¿intentaba destacar las contradicciones que atraviesan el alma humana? ¿Señalar la importancia de las fuerzas del inframundo cuando se les conjura? ¿Subrayar la importancia de la travesía hacia el inframundo en la cual emergen estas palabras? ¿Y por qué? En función de los sueños. La Eneida, la metamorfosis de Ovidio, las metamorfosis de Ovidio y, por supuesto, la Divina Comedia, nos enseñan e ilustran la importancia de lo que los antiguos llamaban la catabasis. Esta nombraba el proceso del héroe cuando descendía al inframundo con el fin de recoger conocimiento, poder, armas e incluso personajes para devolver a la superficie. A partir de distintas lecturas, es posible plantear que una verdadera catábasis podría definirse como un relato sobre el viaje al mundo subterráneo de los muertos, protagonizado por un personaje extraordinario en vida que tiene un propósito determinado y está deseoso de regresar.
pero solo es posible hablar de catábasis cuando en el relato aparece lo siguiente. Esto me pareció bien interesante, ¿no? Un proceso decidido por el protagonista, quien con la presencia de un mediador debe seguir ciertas coordenadas o instrucciones. Es un proceso que pone en juego la fuerza y el deseo y que se despliega en otra realidad que la de la superficie, la del inframundo, y por tanto implica una disrupción de la relación con el tiempo y el espacio. Además, impone un límite, pues no todo lo que ocurre en ese inframundo es accesible a los vivos. Hay un imposible para los vivos y esa es parte de la lección de la catábasis. Aunque como imagen retórica la catábasis remite al descenso hacia el encuentro de los propios horrores para poder enfrentarlos, aclaremos que el kata de la travesía puede implicar también un movimiento de retorno e incluso una regresión o retroceso en el camino. Es una travesía que implica, además, entonces, un cierto repliegue y reflexión. Estas elaboraciones sobre la catábasis pueden hacernos pensar en el descubrimiento del inconsciente y la propuesta freudiana de su método inédito de exploración de los avatares psíquicos y el sufrimiento humano. Las coincidencias sorprenden, pues en la propuesta de Freud también se jugaría el deseo como motor del proceso para descender o acaso regresar en el sentido de la regresión tanto tópica como temporal al encuentro de esa otra realidad y lo que en ella discurre, realidad que se rige con otras reglas, con la ayuda de un mediador. Y, por supuesto, la opacidad y límite de lo que allí podría descubrirse. Quizá el rechazo inicial de la propuesta freudiana no solo respondía al modo en que su escucha clínica se alejaba de lo que el propio Freud decía, ¿no? Del seguro terreno de la ciencia, sino porque convidaba a la consideración de una realidad, otra, cuyos enigmas y potenciales peligros causaban temor y desconfianza. ¿Quién querría bajar al inframundo y encontrar o conjurar las furias que allí habitan? ¿Quién querría perfilar que los sueños apuntan en esa dirección o que forman parte crucial del conjuro? La relación de Freud con los sueños venía de años atrás, en particular en aquel tiempo en que discurría en lo que él llamó su self-análisis, o sea, el autoanálisis, caracterizado fundamentalmente por el trabajo de interpretación que hacía de sus propios sueños y recuerdos. Sus cartas a Fliess de los años 1897 a 98 son, ¿verdad?, particularmente importantes para dar cuenta de esas preocupaciones y ocupaciones por entender y atender eso que él mismo llamaba su histeria y el esfuerzo por interpretar intensamente el llamado sueño inaugural del psicoanálisis, es decir, el sueño de la inyección de Irma, que desembocó en el descubrimiento del inconsciente y del que sin duda se ha escrito mucho. Tan crucial es ese sueño y la interpretación que lograra del mismo, que en su carta a Fliess del 12 de junio del 1900, Freud le expresaba el deseo de que en la casa donde tuvo el sueño pudiera leerse algún día en una placa de mármol: aquí se reveló el 24 de julio de 1895 al doctor Sigmund Freud el secreto del sueño. Y efectivamente, el sueño ocurrió esa noche del 23 al 24 de julio. Recién había tratado a una joven amiga suya y de su familia, cuyo tratamiento había finalizado con un éxito parcial. Freud señalaba que en ese momento él no tenía claridad en cuanto a los criterios que definían el cierre definitivo de un historial clínico, ¿verdad? Él pensaba que la tarea quedaba concluida cuando se le informaba al paciente el sentido oculto de los síntomas, ¿no? Y desde esa perspectiva le propuso una solución, así la nombra él, a la paciente, quien, por supuesto, no la consideró aceptable. Posteriormente, Freud recibió la visita de Otto, un amigo tanto de la paciente como de él, quien le dice, ¿verdad?, que la paciente iba mejor, pero no del todo bien. Freud creyó entender un reproche, como si él hubiera prometido demasiado a la paciente y no hubiera podido cumplir. Luego de este encuentro, Freud redactó el historial a modo de justificación para enviárselo al doctor M, que era un amigo común y una personalidad importante de su círculo. Y justo la noche siguiente, él tiene este sueño, ¿verdad?, que también ocurre unos días antes del cumpleaños de su esposa,
quien había expresado el deseo de que vinieran varios amigos a su celebración, entre ellos Irma. Les comparto el sueño porque me parece que es importante. Aparece un gran vestíbulo, muchos invitados, a quienes, dice Freud, nosotros recibimos. Entre ellos Irma, a quien enseguida llevo aparte como para responder a su carta y para reprocharle que todavía no acepte la, entre comillas, solución. Le digo, si todavía tienes dolores, es realmente por tu exclusiva culpa. Y ella responde, si supieses los dolores que tengo ahora en el cuello, el estómago y el vientre, me siento oprimida. Dice Freud, yo me aterro y la miro. Ella se ve pálida y abotagada. Pienso que después de todo he descuidado sin duda algo orgánico. La llevo hasta la ventana y reviso el interior de su garganta. Se muestra un poco renuente, como las mujeres que llevan dentadura postiza. Pienso que en modo alguno tiene necesidad de ello. Después la boca se abre bien y hallo a la derecha una gran mancha blanca y en otras partes veo extrañas formaciones rugosas que manifiestamente están moldeadas como los cornetes nasales, extensas escaras blanco-grisáceas. Llamo al doctor M, quien repite el examen y lo confirma. Él se ve enteramente distinto que de ordinario. Está muy pálido, cojea, está sin barba. Ahora también está de pie junto a ella mi amigo Otto y mi amigo Leopoldo. La percute a través del corsé y dice, tiene una matidez abajo a la izquierda. Y señala una parte de la piel infiltrada en el hombro izquierdo. M, ¿verdad? El doctor M dice, no hay duda, es una infección, pero no es nada. Sobrevendrá todavía una disentería y se eliminará el veneno. Inmediatamente nosotros sabemos de dónde viene la infección. No hace mucho, mi amigo Otto, en una ocasión en que ella se sentía mal, le dio una inyección con un preparado de propilo, propileno, ácido propiónico y en subrayado, trimetilamina, cuya fórmula, dice él, veo ante mí escrita con caracteres gruesos. No se dan esas inyecciones tan a la ligera. Es probable también que la jeringa no estuviera limpia. Hasta allí el sueño. Freud quedó intrigado por la fórmula escrita de la trimetilamina y se dedicó a analizarla haciendo asociaciones entre recuerdos diurnos y otros referentes. Escribiría al respecto a Fliss, dice, con un preparado de propilo, propileno, ácido propiónico. ¿Cómo di con esto? Esa misma velada, tras la cual yo redacté la historia clínica y después soñé, mi mujer abrió una botella de licor en la que se leía ananás, ¿no? Que es piña. Nota de Freud dice, debo agregar que el sonido de la palabra ananás se asemeja notablemente al apellido de mi paciente Irma, y era obsequio de nuestro amigo Otto. Ese licor despedía tal olor a aguardiente barato, amílico, que me negué a probarlo. Ahora bien, ese olor a aguardiente, amilo, manifiestamente evocó en mí el recuerdo de toda la serie, propilo, metilo, etcétera, que brindó al sueño el preparado del propilo. Es verdad que con ello, dice Freud, operé una sustitución. Soñé con propilo después de que olí amilo, pero tales sustituciones son quizás legítimas en la química orgánica. Trimetilamina. En el sueño, dice él, vio la fórmula química de esa sustancia. La fórmula está impresa en caracteres gruesos, como si quisiera destacar del contexto algo particularmente importante. ¿A dónde me lleva ahora la trimetilamina? Dice, a mi conversación con otro de mis amigos, se refiere a Fliss, y a una conversación que tuvo con él en Múnich. Y dice, en ella me había comunicado ciertas ideas sobre una química sexual y entre otras cosas me dijo que creía reconocer en la trimetilamina uno de los productos del metabolismo sexual. Esta sustancia me lleva entonces a la sexualidad, a ese factor a que atribuyo la máxima importancia para la génesis de las afecciones nerviosas que pretendo curar. Mi paciente Irma, decía él, es una joven viuda. Si me empeño en descargarme de culpas por mi fracaso terapéutico con ella, lo mejor que ha de ofrecérseme será invocar ese hecho que sus amigos remediarían gustosos. Sospecho,
la razón por la cual la fórmula de la trimetilamina ocupó en el sueño un lugar tan ostentoso. Es que muchas cosas harto importantes se reúnen en esa palabra. No solo alude al todopoderoso factor de la sexualidad, sino a una persona cuya aprobación recuerdo contento cada vez que me siento aislado en mis opiniones. Para Freud, el resultado del sueño es que no soy el culpable de que persistan los padecimientos de Irma, sino es Otto, ¿verdad? Con toda la observación que hizo acerca de la incompleta curación de Irma, me han irritado y el sueño me venga de él devolviéndole el reproche. Al respecto dice Lacan, sí, pero entonces estaríamos hablando de un deseo preconsciente, porque Freud le da ese lugar tan crucial al sueño de la inyección de Irma si el deseo que expresa es un deseo preconsciente. Para Lacan, la verdadera razón que lleva a Freud a privilegiar este sueño es que nos expresa sin saberlo y a través de la fórmula de trimetilamina, dice Lacan, la naturaleza misma de lo simbólico. Por eso decía Freud, ¿verdad? El estudio del sueño de la inyección ya nos permite obtener cierto panorama sobre los procesos de la condensación durante la formación de los sueños, añadiendo que dicho trabajo se muestra con la máxima evidencia cuando es cogido como objetos, palabras y nombres. Las palabras son manejadas por el sueño con la misma frecuencia que las cosas, experimentan idénticas urdimbres que las representaciones cosa del mundo. Cómicas y raras creaciones léxicas son el resultado de tales sueños. ¿Verdad? Uno sigue leyendo y una de las cosas que Freud dice, ¿no? Que me parece fantástico, dice, el sueño es una verdadera química de las sílabas. Parece fantástico, ¿no? Que se descubre en los modos en que éstas se componen y se recomponen, en particular respecto a la inyección de la trimetilamina, cuya fórmula química es, ¿verdad?, la fórmula que le muestra la estructura del inconsciente. Descubrimiento entonces de la lógica asociativa del inconsciente y de la puesta en juego de sus mecanismos básicos, condensación y desplazamiento. Freud sin duda intentaba desentrañar los procesos químicos, análisis y síntesis de los elementos lenguajeros que jugarían en la construcción del sueño y permitirían descifrar lo que el sueño cifra del deseo. Por eso, le da ese lugar a este sueño de descubrimiento, al comprender a través de él que el sueño es una realización de deseo. Esa es una contundente definición recogida con el término Wunschvorstellung. Me perdonan mi pronunciación en alemán. Eso sería el sueño, una realización, el Feeling de deseo, Wunsch. El sueño sería a la vez vía de acceso y manifestación del inconsciente, o como indica Lacan, formación del inconsciente. Sus elaboraciones le llevarían a plantear que el inconsciente solo puede desear. Cabría hacer claro aquí que no solo se trata de una aspiración o de un deseo preconsciente en tanto pensamiento continuado al dormir, pues la palabra Wunsch es muy general en alemán. Lo que se juega en los sueños es una escenificación del deseo, que si seguimos a Lacan, implica siempre una falta y por ello no puede ni decirse ni cumplirse completamente. El deseo, tal cual el psicoanálisis lo está perfilando, es indestructible, pues se sostiene de una falta estructural que sostiene justamente la fuerza inquebrantable de su imposible realización. Para Freud habría dos Wunsch entonces jugándose en los sueños. El primero como aspiración que se nutre de los restos diurnos y el segundo inconsciente entrelazado invariablemente con representaciones sexuales. El deseo inconsciente sería el motor de los sueños y se nutre de los restos diurnos para que trabajen en esa empresa. Por ello, él utiliza la curiosa metáfora del capitalista y el empresario para explicar el papel de los restos diurnos en la formación de los sueños. El empresario sería el resto diurno que tiene la idea y el empuje para ponerla en práctica, pero requiere de un capitalista para llevarla a cabo, el deseo inconsciente, que costee el gasto, la fuerza psíquica.
¿Capitalista el deseo? Bueno, parece una paradoja, ¿no? ¿Cómo podríamos entenderla? Freud nos vuelve a dar la pista cuando dice que los deseos sobreviven, expirados, archivados, enterrados o reprimidos, sobreviven, pues solo conocen la muerte como las sombras de la Odisea que tan pronto beben sangre, despiertan a una cierta vida. En lo inconsciente, nada pasa, nada termina, nada es olvidado, nos recuerda Freud. Por eso el sueño, me parece a mí, resuena con Aion, el dios del tiempo que no tiene inicio ni fin y que rige al inconsciente y al deseo. Pierre Chantraine identifica a Aion con la noción de fuerza vital. No habría entonces, ¿verdad?, si seguimos esta lógica, ni ayer ni mañana como tal en los sueños, solo el instante o fulgor de su ocurrencia. La percepción de su duración resulta entonces del esfuerzo de traducirlo en palabras y hacerlo entrar en la esfera de Cronos. Lacan intentará hacer algo de esa paradoja a través de su formulación de los tiempos lógicos, me parece a mí. Ahora bien, pensar el sueño como un instante o fulgor remite también a la comparación que hizo Freud entre el sueño y el revue. Revue es, ¿verdad? Se puede traducir entre jeroglífico, rompecabezas, también como carta enigmática, y remite siempre a que su desciframiento se juega en la visión de conjunto. Además, ¿verdad?, sugiere, siguiendo a Freud, que el sueño tiene una serie de transformaciones que habría que descubrir, pues va del paso de la imagen a la palabra, al relato. Y puesto que en el sueño los significantes se escenifican en imágenes, esto conlleva una deformación a su base. Freud insistió que esa deformación del deseo, Entstellung, en los sueños, cuyo corolario es que nunca se captaría el deseo como es, pues el sueño siempre está deformándolo. Para Lacan, esa deformación es parte estructural del deseo que nunca puede ser captada como tal. La interpretación que Freud propone no es la de un desciframiento ni la de una aportación de sentido. Ella debe reconocer la química silábica y las leyes de condensación y desplazamiento que operan en el inconsciente. Entonces, no se trataría de dar sentido a algo que se escabulle y transforma, sino poner al descubierto la palabra con la cual el sujeto tropieza, se embaraza o se detiene, pues allí se juega su división subjetiva. Se trataría además de perfilar que la realización de deseo es paradójica en cuanto a la satisfacción que envuelve para el sujeto. Pero esto último solo podrá irse aclarando en la medida en que Freud descubre los límites de lo interpretable y aquello que emerge como imposible de conocer. Su travesía con los sueños le llevó a descubrir los límites y alcances del trabajo analítico, bordeando ese lugar inaccesible al análisis y a la interpretación, y que nombró ombligo del sueño. A propósito del examen de la garganta de Irma, Freud diría que todo sueño tiene un ombligo y un lugar inaccesible. Dice, todo un sueño tiene por lo menos un lugar insondable, un ombligo por el que se conecta con lo no conocido, el Unerkannt. Sus reflexiones, ¿verdad?, le van llevando a confrontarse para luego comenzar a explorar esa dimensión de opacidad y refracción a las leyes que había descubierto como regidores de las asociaciones inconscientes, planteando, aún en los sueños mejor interpretados, es preciso a menudo dejar un lugar de sombras, o un lugar en sombras, porque en la interpretación se observa que de ahí arranca una madeja de pensamientos oníricos que no se deja desenredar, pero que tampoco hace contribuciones al contenido del sueño. Entonces, allí estaría el ombligo del sueño, el lugar en el que él se asienta en lo no conocido. Los pensamientos oníricos con que nos topamos a raíz de la interpretación tienen que permanecer sin clausura alguna y desbordar en todas las direcciones dentro de la enmarañada red de nuestro mundo de pensamientos. Y desde un lugar más espeso de ese tejido, se eleva luego el deseo del sueño, y dice Freud con la metáfora,
como el hongo de su micelio, ¿no? El micelio es, ¿verdad? Como lo que está soterrado del hongo, ¿no? El ombligo del sueño, punto de detención de las asociaciones, límite al trabajo de interpretación, quedaría planteado como el lugar en la trama desde donde se engendra el deseo, punto estructural y estructurante entonces. En su respuesta a Marcel Ritter, Lacan dirá al respecto que el ombligo del sueño es, ¿verdad?, lo que él designa expresamente en otra parte como el Urverdrang, lo primordial reprimido. Creo que es en el destino de lo primordialmente reprimido, es decir, ese algo que se especifica por no poder decirse en ningún lado y en ningún caso, cualquiera que sea el enfoque, por estar, si se quiere, en la raíz del lenguaje, donde podemos dar la mejor figura de lo que se trata. Él plantea que el ombligo es como un estigma, una huella de él, que se firma en el mismo nivel de la simbolización. Para Lacan, el par lettre, el ser hablante, puede llegar a la noción de la que partía en términos de inconsciente, solo él. No en vano, dice Lacan, se reduce a una cicatriz, a un lugar del cuerpo que forma un nudo. Y que ese nudo ya no es señalable en su propio lugar, por supuesto, puesto que existe el mismo desplazamiento que está ligado a la función y al campo de la palabra. Podríamos decir que lo primordial reprimido o lo primordialmente reprimido es algo que no puede ser dicho y por tanto opera como punto de detención de la cadena asociativa. Es pues un lugar de refracción a la palabra del cual no es posible dar cuenta. Es marca de un origen que queda perdido para siempre, cuya única memoria, podríamos decir, es la marca en el cuerpo de un agujero anudado. Por eso para Lacan, ¿verdad?, no es fácil si damos a la palabra ombligo su presencia como nudo corporal. No es fácil, dice él, salvo por el hecho de que lo que este nudo ha cerrado es algo a través de lo cual, durante un periodo de tiempo significativo, 9 meses, llegó todo lo que es la vida. Eso es lo que permite la analogía entre este nudo y el orificio. Dice Lacan, es un orificio que se ha cerrado. Por otra parte, yo pienso, ¿verdad?, que también esta referencia a Freud, este asentamiento del sueño en lo no conocido, nos sugiere y reenvía al proyecto de psicología en su articulación del complejo del prójimo, el Nebenmensch. Pues allí, ¿verdad?, nos propone pensar al mismo tiempo, ¿verdad?, dos componentes. Uno de ellos comprendido y pasible de reconducir al trabajo némico, y el otro, ¿verdad?, que remite siempre a un lugar de extranjería incomprensible. Eso es lo que para Lacan, ¿verdad?, lo va a ir retomando cuando se habla del Ding como ese elemento, das Ding, ¿no?, es el elemento aislado en el origen por el sujeto, en su experiencia del Nebenmensch, como siendo por naturaleza extranjero. Entonces, das Ding es originariamente lo que podríamos llamar fuera del significado. En función de eso y de su relación, ¿verdad?, de una relación patética con él, de padecimiento, el sujeto conserva de relación de afecto primario anterior a toda represión. Me parece que la importancia de ese descubrimiento será inmensa, pues si el ombligo del mundo, ¡ay, qué bonito!, el ombligo del sueño, marca el límite de lo decible y lo interpretable, punto imposible de abordar, las consecuencias clínicas son inevitables respecto al límite y el final del análisis. Además del impacto sobre los límites de lo analizable y la dimensión paradójica de la satisfacción, ¿verdad?, es importante considerar una dimensión adicional que los sueños presentan y, ¿verdad?, y para Freud fue fundamental, y se trata del contrapunto entre el deseo de dormir y la función de guardián de sueño, el contrapunto entre el cumplimiento del deseo y lo que ocurre en los sueños de angustia, y por supuesto, ¿verdad?, más adelante también, cuando Lacan lo retoma, el, ¿verdad?, el contrapunto entre el deseo de dormir y lo que Lacan llamó el deseo de despertar. Hay sueños que parecen contravenir el deseo de soñar y que tienen la capacidad de despertarnos en la mitad del dormir, dislocando lo que yo llamo las economías del soñante. El deseo de dormir, para Freud,
intentaría siempre ligar eso que perturba y que es a la vez motor del sueño, aunque pronto va a descubrir que eso no ocurre siempre. Hay veces, ¿verdad? En algunos sueños, algo de la perturbación escapa a la ligadura y entra a la escena del sueño fisurándola con una intensidad estremecedora, y eso, ¿verdad? Freud lo asocia con el afecto de la angustia. No sé si ustedes conocen el caso, ¿verdad? Que él presenta, que no es un caso que él soñó ni ninguno de sus pacientes, lo presenta en la apertura del capítulo 7, ¿verdad? Padre, ¿no ves que estoy ardiendo? También se ha traducido Padre, ¿no ves que me abrazo con ese? ¿Verdad? Y es, ¿verdad? Un sueño que recoge una escena de un padre que es despertado por la voz del hijo que está muerto en el cuarto de al lado, realmente, y que lo increpa diciéndole, ¿no ves que estoy ardiendo? El padre, ante esas palabras, ¿no? Despierta y observa un fuerte resplandor que viene de la habitación vecina. Se precipita hasta ahí y encuentra a la persona que estaba guardando, cuidando, ¿no? A la mortaja, que un brazo del cadáver de su hijo estaba quemado por una vela que le había caído encendida. Para Freud, ese resplandor, ¿verdad? Del cuerpo quemándose, dio sobre los ojos del durmiente a través de la puerta que la había dejado abierta y le sugirió la misma conclusión que habría extraído en la vigilia. Pero añade, ¿verdad? Que quizás el padre se fue a dormir con la preocupación de que la persona que iba a cuidarlo, el viejo guardián, no fuera capaz de desempeñar bien su cometido. Después que hemos reconocido al sueño como un producto provisto de sentido que puede insertarse en la trama del acontecer psíquico, nos maravilla naturalmente que en tales circunstancias sobreviniese un sueño cuando el indicado era el más brusco despertar. Dice Freud, debemos reparar que este sueño tampoco escapa a un cumplimiento de deseo, pues en él, por más insoportable que sea la escena, ¿no? El niño se comporta como si estuviera vivo, y en virtud de ese cumplimiento de deseo, prolonga el padre por un momento su dormir. Freud concluye que lo que llamamos deseo no es sino el intento de restablecer la situación de la satisfacción primera, a lo que Lacan, en su Seminario 11, añade, efectivamente, que el sueño es portador del deseo del sujeto, produciendo lo que hace surgir repetidamente al trauma que presenta lo inasimilable de lo real. Dice Lacan, busca repetir la decepción del desencuentro entre el pensamiento y lo real. Freud pone sin duda al descubierto una dimensión paradójica del soñar y los límites de la tramitación que se logran en dicho acto. Uno de los descubrimientos, ¿verdad?, que él hace es que la cualidad del sueño de angustia no tiene tanto que ver con el contenido, sino con el displacer que se despierta. Hay algo del afecto que es irreductible a la representación y una cantidad de éste escaparía a la tramitación. Entonces, ¿verdad?, el cumplimiento del deseo no consigue ligar la excitación y la perturbación escapa. El despertar sería el último recurso que tiene la censura cuando todos sus mecanismos para sofocar o deformar lo suficiente el deseo inconsciente han fracasado. Como Freud indica, sería como un vigilante nocturno que vela por nuestra seguridad durante la noche y se encarga de resolver él mismo los peligros, pero si estos devienen demasiado graves, despierta todo el vecindario. Pero esto en nada contradice la función del sueño como guardián de dormir. Los sueños de angustia, las pesadillas y los sueños traumáticos tienen la misma estructura que los sueños en general, que es, ¿verdad?, intentar y ligar la excitación, ¿verdad?, y disminuir el displacer. Lo que se pensaba, ¿verdad?, entonces, como una falla en los sueños de angustia, en las pesadillas y en los sueños traumáticos, Freud lo va a repensar eventualmente y va a decir que realmente más que una excepción, hay que considerar que en todo sueño hay una falla estructural. Eso lo plantea en su revisión de la doctrina de los sueños de 1932. Para Freud,
Habría siempre una fijación traumática y la represión es una respuesta al traumatismo. Así, la función del sueño sería intentar articular lo traumático con una realización de deseo mediante vivencias alucinatorias. Algunas veces se consigue y nos permite seguir durmiendo, pero hay otras que nos despiertan al volver activa la pulsión aflorante de la fijación traumática. Son paradójicos los sueños de angustia, sin lugar a duda, hay quien no ha tenido, ¿no? Pues el soñador regresa a un lugar familiar de que el otro ya no da soporte, el gran otro. Existe una brecha insalvable entre la realidad y lo real que los sueños traumáticos nos revelan. Charlotte Delvaux, no sé si la conocen, es una escritora y mujer de teatro que participó en una red de resistencia durante la ocupación y que fue enviada a Auschwitz en 43 y liberada en el 45. Y al igual que Primo Levi, se enfrentó a la paradoja del sueño. Dice ella, cuando estaba allí, soñaba que había vuelto, y ahora que he vuelto, sueño que estoy allí. En los relatos de los sueños en los que describen el regreso a casa y el encuentro con sus familias, lo que llama la atención, tanto en Primo Levi como en Charlotte Delvaux, es la indiferencia y el silencio del gran otro. Los relatos muestran claramente que en el corazón de todo sueño existe el límite de la representación y también un límite a la posibilidad de expresión. Charlotte Delvaux escribió, soy yo, aquí estoy, vuelvo, ya ves, pero todos los miembros de la familia que creíamos torturados por la preocupación se vuelven hacia la pared, se vuelven mudos, extraños de indiferencia. Primo Levi también tuvo una pesadilla similar. Él dice, es un placer físico intenso, inexpresable, estar en casa rodeado de amigos y tener tantas cosas por contar, pero es inútil, me doy cuenta de que mis oyentes no me siguen, incluso son completamente indiferentes. Tal cual el sueño retomado por Freud, padre, no ves que estoy ardiendo, y que increpa al durmiente al despertar, recuerdo un sueño de Primo Levi que aparece en su compendio titulado A une heure incertaine, a una hora incierta. ¿Verdad? Es un sueño hecho poema del 11 de enero de 1946 que está construido en torno a una consigna, Vatstabak, que significa levántate o a levantarse, y marca un límite, un imperativo, una llamada o una exhortación. Podríamos decir que no es la realidad exterior la que despierta, sino las palabras. Pero ¿qué hacer con lo que estas palabras provocan? ¿Cómo transmitir el horror de la experiencia? Refiriéndose al momento de irrupción de la angustia en el sueño de Freud, decía Lacan que se trataba de la aparición angustiosa de una imagen que resume lo que podemos llamar la revelación de lo real en su aspecto menos penetrable, lo real sin mediación posible, lo real último, el objeto esencial que ya no es un objeto, sino ese algo frente a lo cual todas las palabras se detienen, el objeto de la angustia por excelencia. Pero añade que no solo se trata de la visión de algo atroz, sino del límite mismo de las palabras. Dice, y esta palabra no significa nada salvo que es una palabra. Por eso dice que el sueño, ¿verdad? Analizando el sueño otra vez de la inyección de Irma, dice Lacan que el sueño culmina en una fórmula escrita, más allá de lo que no podemos sino identificar como la palabra, el rumor universal. Como un oráculo, esa fórmula no da respuesta a nada. Anneliese Stern, analista que vivió los campos de concentración y estuvo cerca de Lacan, se preguntaba si era necesario añadir una cuarta profesión imposible a las tres designadas por Freud: educar, gobernar, psicoanalizar, para señalar los límites de dar testimonio. Habría mucho que pensar al respecto, pienso yo. El análisis de las pesadillas llevó a Freud a mitigar el alcance de su hipótesis inicial y considerar ahora el sueño no tanto como el cumplimiento del deseo, sino como el intento de un cumplimiento de deseo. No es menos cierto
que no es lo mismo un sueño de tramitación que un sueño de angustia o una pesadilla. No es un azar que Lacan convoque a los analistas a interesarse por las pesadillas, pues en ellas, dice, es la fracción de lo real que despierta al durmiente. ¿Cuánto de esa fracción tiene que ver con la cercanía al ombligo del sueño, esto es, la cercanía del objeto irrepresentable de la angustia? Cuando Lacan planteaba que es un agujero, algo que es el límite del análisis y que tiene que ver con lo real, ¿cómo no pensar también, ¿verdad?, las características de la catábasis y lo imposible de saber para los vivos del inframundo, de la muerte y la sexualidad que se juega en esa travesía? Entro a la última parte. Quisiera pasar ahora, ¿verdad?, hacer un paso del énfasis en el deseo de dormir como soporte de las elaboraciones de Freud sobre el sueño, al énfasis de Lacan en el deseo de despertar, y a donde apuntaría, dice él, aún tengo derecho, como Freud, a compartir mis sueños con ustedes. Pero a diferencia de los de Freud, estos no están inspirados por el deseo de dormir. Es más bien el deseo de despertar lo que agitaba a Lacan. En su seminario Encore, ¿verdad?, del 13 de febrero del 73, es cuando Lacan generaliza la idea de que los sueños deberían de abordarse como instrumento de despertar. Si uno quisiera tomar eso en consideración, se preguntaría, ¿no? ¿Y de qué se trataría ese despertar? ¿De qué? ¿Hacia dónde? ¿Sería ese el horizonte del análisis? La palabra despertar proviene del latín expertare, que se compone de dis y expertus. Dis significa negación y expertus significa experimentado o probado. En francés, réveiller significa sacar del sueño, excitar, reanimar, renovar. En español, despertar implica interrumpir el sueño, dejar de dormir y salir a la vigilia. También significa estar atento y en el momento. Pero lo interesante es que Lacan lo utiliza como sustantivo y no como verbo. El despertar, le réveil, es un término polifacético que él utiliza en diversos contextos, revelando cada vez una nueva fecundidad. ¿Verdad? El despertar es el momento justo cuando nos acercamos a algo de lo que no queremos saber nada, dice Lacan. Cuando el padre se despierta para ocuparse del accidente de la vela que cayó sobre el hijo muerto, ese despertar es una manera de evadirse de la realidad del sueño. Una vez despierto, el sujeto, dice Lacan, puede seguir soñando, protegido de cualquier encuentro con la realidad. Entonces, despertar a la realidad no es lo mismo que despertar a lo real. El momento del despertar es solo un instante. El momento en que se cambia la cortina, dice Lacan, en 1967. Un atisbo de la otra escena. La pesadilla muestra y mira. Es un momento fugaz que separa dos escenas, dos tiempos, un antes y un después, como en el trauma. El despertar comparte la misma estructura que la secuela traumática. La pesadilla, a diferencia del sueño que busca seguir durmiendo, tiene en cuenta la angustia que despierta. Y a medida que avanza el proceso, el punto de despertar cambia y esto habría que pensar. Ahora bien, la conclusión de un análisis requiere ciertas condiciones para que el despertar sea efectivo y no se quede en un destello fugaz. La tesis que se desprende de Lacan es que la pesadilla no está del lado de la muerte, como propone Freud, sino del lado de la vida. Dice Lacan, es en el cuerpo donde se enchufa el lenguaje a causa de la paradoja biológica constituida por una instancia que impide la interrupción del sueño. La vida, en cambio, está mucho más allá de cualquier despertar. Freud dice que la vida aspira a la muerte y Lacan propone que incluso en la vigilia absoluta queda una parte del sueño que es precisamente el sueño de la vigilia. Sin embargo, al final de su enseñanza, Lacan quita toda ilusión de un posible despertar diciendo nunca se despierta. A menudo oímos decir que el resultado del análisis es el despertar, pero incluso el despertar que se produce en una pesadilla contribuye al deseo de seguir durmiendo. Cuando en un sueño nos acercamos demasiado al punto de horror,
El sueño nos despierta bajo la orden del deseo para que sigamos durmiendo bajo otra forma de realidad, fantasmática o alucinatoria, con el objetivo de evitar el encuentro con la realidad. Varias afirmaciones de Lacan atestiguan su contundencia sobre esta imposibilidad de despertar. Dice, la idea de despertar es propiamente impensable. Por ejemplo, eso lo dice en el momento de concluir. Nunca se despierta, los deseos sostienen los sueños. Eso lo dice ¿verdad? En un artículo de LAN número 3, del Asno, la revista del Asno número 3. El hombre nunca despierta, estableciendo un paralelismo entonces entre la imposibilidad de despertar y el deseo de dormir. El deseo de dormir, que es en efecto el mayor enigma que Freud plantea en el mecanismo del sueño. Eso lo dice en el reverso del psicoanálisis. Habría que subrayar entonces que en ningún momento Lacan sugiere que el despertar sea exaltado o valorizado. No propone una fórmula del tipo hay que despertar o despertarse. Y la radicalización de sus fórmulas al final del análisis están justamente ligadas a la exclusión de una búsqueda de sentido. Es un punto de inflexión en la enseñanza de Lacan. Ese despertar, del despertar largamente buscado a través de las sorpresas de la interpretación, las caídas de identificaciones y el asombro de un nuevo significante, ¿sí? Todas estas cosas así que uno puede, ¿verdad?, buscar en el análisis, no hacen más que remedar las apariciones del inconsciente real. Cuando dice Lacan, solo se despierta para seguir soñando, ¿verdad?, nos hace claro, por lo menos me parece a mí, ¿no?, que hay en ese proceso del sueño dos momentos a considerar. Cuando uno está trabajando, uno es el encuentro y otro la separación. Y coge otra vez el sueño, ¿verdad?, del padre que veía al hijo muerto, que ve al hijo muerto para pensarlo, ¿no? Dice, hay algo más allá de lo que se oye en el sueño, algo más allá del deseo, que es del orden de la crueldad, que es un deseo de pérdida de objeto. Es el objeto el que interroga al sujeto. El sueño es la respuesta a un acontecimiento. La frase que sale de la boca del niño es lo que se ha perdido. Padre, ¿no ves que estoy ardiendo? Esa frase es básicamente, dice Lacan, un homenaje a la realidad que se ha perdido y toca lo imposible de su lugar como padre. Harían falta entonces dos cortes para producir el despertar, la separación del mundo y la separación del objeto fuera de la escena. La voz del hijo se presenta como el reverso mismo de la aparición del objeto pulsional, eliminando la sospecha de realidad. Es la voz, una voz de persona, pero es apofántica, ni verdadera ni falsa, sino real. El psicoanálisis como propuesta teórica y el análisis como proceso clínico tienen en el sueño uno de sus principales soportes. Podríamos decir que un análisis no es posible sin los sueños. Están y tienen que estar en el inicio, en la inflexión de los momentos cruciales y al final de la cura, aunque no de la misma manera. Al inicio, los sueños son la puerta de entrada al inconsciente y al deseo que allí se juega. Pero ese inicio está marcado por el énfasis en lo simbólico y en la búsqueda de la verdad. El analizante sueña, trae sus sueños, las intervenciones del analista le llevan a soñar y el proceso bajo transferencia se despliega. Es un soñar que va de la mano del enigma y va de la mano también de la producción de significantes y la búsqueda de significaciones. El habla analizante intentaría decir algo de la verdad, pero no como contenido, sino como causa del sufrimiento. El amparo simbólico está puesto justamente como soporte en este tiempo del recorrido. El analizante busca, asocia, encuentra pistas, insiste y resiste, y avanza descendiendo hacia los infiernos con el temor de lo que puede descubrir y con el sigilio y a veces el freno puesto para no despertar a las furias que allí encontraría: la sexualidad, las locuras, las pasiones, la muerte. Para Colette Soler, soñar es signo de histerización y de entrada en la transferencia, ya que habitualmente el sueño funciona como vector de la palabra e invita a explorar el deseo y, por lo tanto, las conjugaciones de la falta en ser. Pero Colette también se pregunta si el sueño llega solo hasta ese umbral, si no se puede a veces dar un paso más,
ya que supone que quizás no solo está el inconsciente en el sueño. Pero el sentido que se busca, ese punto de desciframiento de la verdad última, no deja de escaparse, como de un tubo agujereado, decía Lacan, resultando imposible a colmatar. Aquí se perfila lo que Freud proponía a propósito del sueño y del síntoma. Si bien hay una dimensión de sentido que siempre emerge en el despliegue de la cadena asociativa, hay además algo opaco y refractario, irreductible al despliegue de dicha cadena y al afán de significación. El sueño no introduce a ninguna experiencia insondable ni inefable, a ninguna mística que revelaría una última verdad. Solo se lee en lo que se dice de él y se podrá avanzar si se toman sus equívocos en el sentido más anagramático de la palabra, nos dice Lacan, ¿verdad?, en el seminario Encore, aún. Para María Zambrano, filósofa española, discípula de Ortega y Gasset, exiliada en el Caribe, México, Cuba y luego en Puerto Rico, dice ella, decir la verdad es imposible, o es nefanda o es inefable. Bajo transferencia, los despliegues del sujeto por descubrir la verdad, su verdad, se estrellan con la boludez que de la verdad hablaba Lacan en su seminario 24, planteando que la boludez es el carácter irreductible del acto sexual a toda realización de la verdad. Es así entonces que no habría la verdad, sino efectos de verdad, plurales y fugaces siempre. Recordemos que variedad, vérité, es el neologismo que inventa Lacan para decir que hay variedad y singularidad en la relación a la cuestión de la verdad. Entonces, la insistencia analizante del desciframiento se estrella una y otra vez con aquello que no deja de no escribirse. Aquí, sabemos, el tiempo cronológico no es suficiente para dar cuenta del tiempo que toma dar cuenta. Solo los tiempos lógicos propuestos por Lacan permiten perfilar las aristas del recorrido, el instante de ver, el tiempo de comprender y el momento de concluir. ¿Cuáles son las consecuencias para el analizante? ¿Cambiarían sus sueños si el afán por encontrar la verdad cae? ¿Si la transferencia se diluye y el sujeto supuesto saber pierde de su consistencia? ¿Cómo se vinculan los sueños con la construcción y el atravesamiento del fantasma? ¿Podrían mostrar algo distinto a los sueños del final de análisis en relación al objeto A? ¿Cómo tratarlos si no es ya por la vía de la interpretación? ¿Cómo se conjugan con el lugar que adquiere el síntoma al final y con la destitución subjetiva? ¿Podrían ser indicadores o más aún puntos de inflexión en el proceso? ¿Cuál es su devenir en el análisis? ¿Qué pasa con los sueños de final, al final, incluso en el pase? Terminando estoy. Para Colette Soler, en algunos sueños, no en todos, puede haber algo que no esté desplazado ni metaforizado, dice ella, un foco fijo, una presencia que constituye el centro alrededor del cual se construye la escena onírica. Ella indica que ese foco no pertenece al juego significante, sino que encarna la función de mostrar. Pero la mostración estaría desprovista de sentido. Modalidades del objeto pueden emerger en algunos sueños relatados por pasantes, en los cuales parece ubicarse también a la voz como objeto central del sueño, así como al objeto oral o anal, alrededor del cual se elabora la trama significante, que es de otra estofa que el objeto. Las apariciones del objeto, Soler ubica lo que en el sueño tiene la cualidad de despertar, y los sueños que muestran dicho objeto conducirán entonces hacia ese despertar. Así eso, ¿verdad? También apunta Marcelo Mazzuca cuando habla de los sueños índice, para diferenciar la mayoría de los sueños que promueven el trabajo analizante y el movimiento significante, ¿verdad? Esos sueños índice funcionarían más bien como un freno al trabajo de elaboración y marcan puntos de viraje del análisis. Lacan planteaba que después de la ubicación del sujeto respecto de A, la experiencia del fantasma fundamental deviene pulsión, preguntándose qué deviene entonces quien ha experimentado esa relación opaca con el origen, con la pulsión. ¿Cómo puede un sujeto que ha atravesado el fantasma radical vivir la pulsión? Podríamos pensar entonces que los sueños del final podrían dejar ver algo de esos nuevos acomodos de goce, nuevos acomodos con la pulsión, pero declinados en la singularidad de cada historia y de cada final. Marianne Bruce
Es quizás una de las personas que más claro ha hablado al respecto de los sueños del final, planteando: el sueño ha tomado el lugar dejado vacío por la interpretación, o más bien el sueño es interpretación como efecto de verdad para los pasantes. Interpreta, no es interpretado. Tal como es tomado en los testimonios de los pasantes, el sueño se ha convertido en el analista, lo que da a estos testimonios un cierto aspecto de autoanálisis. Los sueños parecerían entonces suplir la interpretación, así como el lugar que esta constatación dejaría para el analista en las curas que dirige, destacando la inmensa cualidad del sueño para expresar los virajes importantes de un análisis, y de ahí su valor en los testimonios. Terminó diciendo: no sin los sueños, entonces. Muchas gracias. Y disculpen que me haya yo tardado tanto. No, María de los Ángeles, muchísimas gracias a ti por ese trabajo riguroso y hermoso. Lo que nos traes unos extractos bellos y esa articulación que realizas. Pienso que no podíamos haber iniciado de una mejor forma nuestro colegio clínico. Muchísimas gracias. Entonces vamos a pasar a las intervenciones, a la discusión. Los micrófonos quedan abiertos. Vamos levantando la manita en el icono de la mano y podemos iniciar el intercambio y la discusión. Eh, Mientras se animan, yo escuchándote, María de los Ángeles, estaba pensando que esta conferencia inaugural y este título que tú le das me parece tan significativo el desarrollo que haces, y uno de los puntos que uno logra ir como hilando en tu desarrollo es el punto de la importancia de los sueños, en cómo leyendo en el seminario 18, los últimos capítulos del seminario 18 que estamos trabajando en el foro, Lacan lo nombra como el sueño, como el lugar en donde el sujeto no está representado, donde hay algo de la no representabilidad, de la no representación que emerge y que es una señal de lo inconsciente. Y uno logra ver en ese desarrollo que tú traes esa hilación que haces. Si pudieras como decirnos algo que también tú quieres ir hablando, o tomamos algunas preguntas, que ya hay una mano levantada. Como quiera, como quieras. Como Yo tú quieras. lo anoto porque no se me olvide. Si quieres decir, recogemos un par de preguntas y lo... Ok, entonces Andrés, ¿hay alguien en la universidad que quiere? Andrés Arteaga, Penagos, perdón. Tienes que abrir el micrófono. Sí, ya está abierto. ¿Ahí se me escucha? Sí, se Sí, te escucha. Bueno, muchísimas gracias por el trabajo. Yo quería resaltar algo que era como una intuición que venía pensando hace unos días, que me parece muy interesante y que con un poco el lapsus que aparece en la presentación, como que se enlaza también algo de eso, y que al final, pues finalmente la argumentación tiende hacia allá. Cuando se estaba hablando del ombligo del sueño, como un nudo corporal y como un orificio que se cierra, cuando habla del ombligo del sueño, dice el ombligo del mundo. Y hay algo como muy interesante, porque eso pues me lleva a mí a pensar que pues el mundo de alguna manera es también un sueño, y eso tiene que ver con este asunto de que la realidad pues es inevitablemente fantasmática, y creo que eso es muy bello, porque finalmente de eso nunca se despierta, a pesar de esta posibilidad del atravesamiento de alguna parte de ese fantasma, pues no hay un despertar total, finalmente no hay un acceso posible a la realidad al final del análisis. Y eso también pues me hace pensar de alguna manera, o preguntarme por este asunto de cómo pensar eso de lo primordial reprimido en relación al mundo y en relación al fantasma. Pues es una pregunta que me queda pues como a mí, y pues agradecer entonces también esa intuición de que pues el mundo es un sueño finalmente. Gracias. vale. ¿Tomamos la de Beatriz o no sé? Hay otras preguntas. ¿Quieres hablar ya o recojo otra pregunta? Sí, bueno, puedo quizás contestar un poquito Claro, claro, claro que sí. ¿verdad? Porque
para mí fue complejo elegir, ¿verdad? Porque creo que no puedo hablar tanto de los sueños, hay tanto dicho y tanto, ¿verdad? Como por dónde ir, ¿no? Yo había empezado, la primera forma como había empezado a hablar era con el sueño, ¿no? De la mariposa, ¿no? Que Lacan recoge en su seminario 11 para traer la pregunta de quién sueña, ¿verdad? Eh, y, eh, pero dije, no, o sea, por supuesto que es una pregunta crucial, ¿no? Pero quiero estar con Freud, o sea, me quiero quedar fundamentalmente siguiendo la travesía freudiana, eh, que, vamos a decir, que eh, permite, sí, contestar, sin duda, ¿no? Algo de esa pregunta, ¿no? ¿Verdad? Del lugar del soñante, pero quizás no llega, ¿no? A toda la elaboración que hace Lacan, ¿no? Sobre, ¿verdad? ¿Dónde queda el sujeto en el sueño, ¿no? ¿Verdad? Si es el sujeto, como dices bien, ¿no? O sea, está o no está representado, igual en el, ¿verdad? En el caso del sueño de la mariposa, ¿no? Es la mariposa que sueña que es este maestro chino o es el maestro chino que sueña que es la mariposa. ¿Ah? Y lo importante aquí es, pienso yo, ¿verdad? Que por lo menos como yo leo a Freud, ¿no? Es que lo importante aquí no es quién sueña, ni siquiera el contenido del sueño, sino la puesta en juego de lo que a mí me parece una de sus más hermosas descripciones, que es, ¿verdad? ¿Cómo uno se las arregla con esa química de las sílabas, ¿no? Cuando él habla de la química de las sílabas. A mí me parece algo tan bello, ¿no? Porque es decir, es un poco movernos del yo, ¿no? Del yo soñante, pero también del cautiverio de la imagen, ¿no? Que muchas veces ¿verdad? El soñante lleva análisis, ¿no? ¿Verdad? Este cautiverio ¿verdad? De la imagen y la primacía de la imagen, cuando el convite ahí es, ¿verdad? ¿Verdad? A cómo eso se transforma en palabras y cómo esas palabras permiten entonces perfilar no solamente algo de esa economía del soñante, ¿no? Más que, ¿verdad?, una representación de él. Eso sería lo primero que diría, ¿no? Por otro lado, me parece, ¿verdad?, en lo que traía el colega, sí, fue interesante mi lapsus, ¿verdad?, el ombligo del mundo, eh, porque ese significante de ombligo, que no es cualquiera, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo decir? Es una manera de referirse, que me parece a mí extraordinaria, a una marca particular, a una marca que no tiene absolutamente representación, pero, ¿verdad?, que también resuena con lo que se juega en el cuerpo, ¿no? Una marca en el viviente, ¿no? De una experiencia ¿verdad?, que lo atraviesa, pero por supuesto de la cual él no puede dar cuenta, ¿no? Cuando Lacan dice, ¿no?, que es un orificio cerrado, parece también muy interesante cómo él, ¿verdad?, de alguna manera, un poco a lo que apunta, que por ahí no se trata de romper eso a ver qué hay ahí, ¿no? Porque lo que hay es cómo dar cuenta de la función de causa que eso tiene, pienso yo, ¿no? Por ahora diría eso. Beatriz. Sí, María de los Ángeles. Sí. Excelente trabajo para este primer módulo que llamamos el inconsciente y el lenguaje. Pero quiero destacar cómo no pudiste hacer una exposición sin nombrar lo real, es decir, los límites del lenguaje, que Eh, es justo de lo que estabas hablando ahorita, sí. porque es el sueño que traes, que te agradezco mucho que lo hayas traído casi completo, el de la trimetilamina. Ujú, Es un sueño princeps para mostrar cómo funciona el inconsciente como un lenguaje. sí.
con condensaciones, desplazamientos, es decir, metáforas y metonimias, pero también, que es lo inevitable, un real, que es el ombligo justo, el que acabas de mencionar, que es el límite de lo interpretable. Y eso yo te lo agradezco porque entramos en materia, digámoslo así, de lo que es posible y de lo que no es posible en la interpretación analítica y de cómo hay que contar con la imposibilidad porque es la falla estructural lo que la determina, digámoslo así. Eso te lo agradezco mucho, tu trabajo me parece pues que abre la idea del inconsciente del lenguaje, pero también de los límites que tiene el lenguaje. Te quería solo hacer ese comentario porque me parece que es una puerta de entrada muy interesante al colegio clínico para ir mostrándole a los participantes lo que no se puede esperar, que es el sentido pleno, digámoslo así, ¿cierto? Eso me pareció muy bien. Muchas gracias, María de los Ángeles. Nada, te diría, ¿no? O sea, que la verdad que Freud no deja de sorprender, ¿no? Como él en su propia travesía, ¿no? Se da cuenta, ¿no? Que a la vez, ¿no? Que descubre el escollo, ¿verdad? Y claro, él no sabe muy bien qué hacer con él, por lo pronto lo reconoce, ¿no? Lo reconoce como escollo, ¿no? Y pues con los recursos que él tenía y con su relación, ¿verdad? Al mito, ¿no? Y no a la estructura, pues no pudo más que constatarlo, ¿no? Y bueno, hasta Lacan, ¿no? Que justamente nos permite plantear que eso, y sin eso, el análisis sería interminable, ¿no? Justamente. Esa deriva, ¿no? De sentido, ¿no? Esa búsqueda de sentido, búsqueda de la verdad, ¿no? Y está desde el inicio en Freud. Lo que pasa es que... Gracias. Bueno, voy a leer una pregunta que hay en el chat y vamos a tomar dos preguntas, María de los Ángeles, porque hay cuatro preguntas. Entonces, dos, tú intervienes y luego otras dos intervenciones. ¿Te parece? Perfecto. Entonces, Ana Cecilia en el chat dice, en el educar, gobernar y psicoanalizar, menciona el dar testimonio. ¿Podría, por favor, explicar un poco más este aspecto? Claro. Ana Cecilia. Y en la universidad pueden abrir el micrófono y pueden intervenir entonces. Buenas noches. Hola. Buenas noches, María de los Ángeles y compañeros. Hola. Este asunto de lo propuesto en la intervención de María de los Ángeles a mí me llama poderosamente la atención en función de algo que me mueve un poco un recuerdo y tiene que ver con el ejercicio que recuerdo muchísimo de una práctica clínica en X contexto hospitalario, donde siempre que estaba atendiendo a los pacientes que recibíamos ronda, muy a las 6 de la mañana, recordaba mucho la queja que recibía yo del personal de enfermería cuando decía, particularmente con unos pacientes, uno de ellos que era psicótico, o por lo menos eso impresionaba, él no durmió en toda la noche. Entonces se me venía un poco este asunto de esa viñeta clínica a la cabeza porque siento yo que toda la exposición nos propone asuntos en función de elementos de condensación y desplazamiento en Freud, lo que podrá ser posteriormente metáfora y metonimia. Un poco quiero introducir el elemento de la clínica estructural desde el sueño. Sí, parece que estuviéramos hablando en función de la neurosis. ¿Qué pasaría con el sueño y la psicosis, por ejemplo? El verdadero despierto bajo estos argumentos sería el psicótico, entonces, a cielo abierto. ¿Quién estaría despierto en función de esto que también Andrés me parece que es muy apropiado, como lo propone a partir del lapsus del mundo y el ombligo y demás?
porque a mí sí me parece que entonces, ¿quién está despierto en realidad? Porque también eso revela no solamente el lugar de la clínica, a propósito del colegio clínico, para poder pensar algunos elementos de la intervención y de los lugares en función de lo que son los efectos de la intervención, porque también es cierto que algo pasa después de un tiempo en análisis con los sueños de los analizantes. Sí, algo pasa allí. Muchas gracias. Ok. Em, bueno, lo primero es, no recogí el nombre de la persona que escribió en el chat, pero bueno, pensando en lo que Ana pregunta Cecilia. Ana Cecilia, ok. Oh, ¿verdad? Eso yo ¿verdad? Lo recojo de Annelise Stern, que ¿verdad? Yo la conocí allá en París. Ella, ¿verdad? Era una mujer de una inmensa sutileza clínica. Y claro, estamos hablando del principio de los años 80, en donde la cuestión del pase y el testimonio estaba, ¿verdad? Como que, ¿cómo decir? En pleno cuestionamiento, ¿verdad? Recién empezaba la escuela de la causa freudiana, justamente porque había habido una dificultad con el pase en su escuela anterior. Pero lo que yo recojo, ¿verdad? De lo que ella está diciendo y por estar, y verdad, y algunos de los colegas que estamos aquí hemos pasado por carteles del pase y podemos, ¿verdad? Ponderar la dificultad de la transmisión, ¿verdad? ¿verdad? Y la pregunta de lo que es posible transmitir y el límite de lo transmisible. Y quizás por eso ella lo plantea, ¿no? Como una posición imposible, ¿no? La posibilidad de transmitir eso, no de transmitir cualquier cosa, sino la transmisión, ¿no? ¿Verdad? Que es lo que se juega en el dispositivo del pase, ¿no? Que es tratar de dar cuenta de algo, ¿verdad? De lo intransmisible, justamente. Algo de lo que, ¿verdad? Si uno piensa ¿verdad? Eh, en las profesiones de lo imposible, ¿no? Tienen que ver con el resto inasimilable siempre, ¿no? Lo imposible de educar, ¿no? Lo imposible de gobernar, lo imposible de analizar y en este caso, ¿verdad? Sería, ¿no? Lo imposible de transmitir, ¿no? O sea, que va de la mano justamente del reconocimiento del resto y que pone un desafío, ¿no? Para el que quiere transmitir. Eso sería lo que podría decir, ¿no? ¿Verdad? Lo que preguntaba ahora el colega, yo parto de la premisa, ¿verdad? Que por supuesto es lacaniana y que Colette Soler lo trabaja intensamente, y es que la realidad en la neurosis es una realidad siempre fantasmática. O sea, la realidad que cada cual, ¿verdad? El prisma con el cual uno se acerca, la manera como cada cual construye su escena dentro de la escena es fantasmática, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que hay una constancia ahí. Los colores del fantasma son similares. De ahí que se cultiva la falacia de la objetividad, ¿no? La falacia de la objetividad va ¿verdad? Un poco de la mano de esta idea, ¿no? De que como yo veo las cosas como son, pues eso es así. Pero si algo, ¿verdad? El psicoanálisis pone sobre la mesa es que hay que tener mucho cuidado. Ahora bien, si el análisis implica que hay un efecto sobre ese modo de construir la realidad, ¿no? Eso que llamamos el atravesamiento del fantasma. Eso implicaría, en principio, un modo otro de arreglárselas con la realidad. No significa que el fantasma desaparezca. Por supuesto, implica sin duda que hay, vamos a decir, una manera ponderada, ¿no? Y menos dupe, ¿no? Menos engañosa de lidiar con las cosas, ¿no? Uno se deja engañar menos por su fantasma. Ahora, claro, la mayoría, ¿no? De la experiencia del psicoanálisis está remitida a la clínica de la neurosis. Lo sabemos, ¿no?
¿qué pasa con la psicosis? Yo creo que eso sería, ¿verdad? Todo un registro para otro colegio clínico, creo, ¿no? No solamente porque la pregunta por el fantasma está puesta, ¿no? De ahí que el delirio sea, por ejemplo, un recurso, ¿verdad? Cuando no hay fantasma, ¿no? Una manera de tratárselas de arreglar, ¿no? Eso no quiere decir que el sujeto psicótico no sueñe. O sea, la cuestión sería, ¿verdad? Por eso digo que eso sería otro trabajo, ¿no? Que la manera como se juega la transferencia y el lugar del sujeto supuesto a saber es muy diferente, ¿verdad? Las coordenadas para pensar eso son otras. Entonces, el sueño bajo transferencia, ¿verdad? Vamos a decirlo así, aplicaría para la neurosis. Es, ¿verdad? Desde esa perspectiva pienso yo, ¿no? Pensar la manera como los sueños se juegan en la psicosis, yo creo que es una pregunta muy valiosa, ¿verdad? No solamente porque a los psicóticos realmente no se les da voz ni voto, ni despiertos ni dormidos, ¿no? Es más bien, se les trata de mantener químicamente dormidos. Y muchos de ellos, ¿verdad? Por supuesto, si tú estás químicamente limitado, la posibilidad de soñar es mucho más cuesta arriba, ¿no? Pero nada, eso por ahora sería también lo que, lo que diría. Gracias. Milton, le damos la palabra a Milton y luego Clara Cecilia. Buenas noches, María de los Ángeles, muchísimas gracias por tu conferencia. Eh, Quisiera hacer un comentario respecto a lo que Freud va a llamar el proceso secundario del sueño, el miramiento por la figurabilidad, porque creo que otra de las genialidades de Freud es precisamente darse cuenta que existe un proceso en el que el sueño se transforma en imágenes, pero el sueño originalmente entonces no estaría en imágenes, el sueño estaría en otro registro. Es decir, el sueño estaría hecho de significantes, ¿cierto? El sueño, se me ocurre pensarlo en principio como un guión, como un libreto, que luego es representado, es puesto en una escena. Pero pues Freud se da cuenta que eso se puede leer de alguna manera y por eso se puede interpretar. Y, y bueno, creo que eso es algo fascinante y que pues vamos a seguir trabajando sin duda en este colegio clínico, ¿cierto? Cómo el sueño de alguna manera tiene una escritura que ya nos llevaría a pensar en ese par letre, ¿cierto? Y en la letra y que no es solamente unas imágenes que se pueden transformar en significantes, sino que antes de ser imágenes ya eran significantes. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, ¿voy yo? Sí, Clara, sí. Ok. Bueno, muy buenas noches a todos. María de los Ángeles, muchísimas gracias por este recorrido. Pues me uno como al reconocimiento y al agradecimiento que te han dado por este trabajo valiosísimo, me parece, en relación a No sin los sueños de la experiencia analítica. Bueno, quiero volver un poco sobre la reflexión que introduce el sueño de la inyección de Irma y lo quisiera como plantear, es más un comentario, pero luego me podrías decir qué piensas al respecto, porque me interesó mucho la vía que tomaste para pensar en Freud, el sueño está hecho para seguir durmiendo. Y yo he leído en alguna afirmación de Lacan que la vertiente para él es el despertar, el sueño como despertar. Pero quiero destacar un asunto que me parece muy interesante porque es verdad que el sueño de la inyección de Irma, muy temprano, porque está en la interpretación de los sueños, Freud vuelve muchas veces sobre él, em,
está así la función simbólica del sueño, pero creo que es en donde emerge también de una manera muy contundente la dimensión de lo real del inconsciente. Freud enfrentado a esa garganta y a la mancha en la garganta que lo angustia, ¿cierto? Es decir, Lacan dice, y entonces quiero traer una cita que me parece preciosa del Seminario 2, en donde Lacan dice que es una visión de angustia, de identificación de angustia última en una suerte de relación con un eres esto. Pero él se pregunta algo que me parece valiosísimo, es por qué Freud no se despertó. Porque Freud se encuentra con la angustia que le produce el agujero profundo de esa garganta, pero no se despierta. Y entonces Lacan acuña, no sé si recuerdas o si ustedes recuerdan en el Seminario 2, una referencia de Erickson porque dice no se despierta porque tiene agallas, porque tiene Sí, coraje. Y Lacan dice que Freud llega al abismo de esa garganta en la cumbre de su necesidad de ver, de saber, expresada hasta entonces, pues como digamos, a través de esa fórmula que lo encubre. Entonces me parece encantadora esta reflexión, no les sé sacar muchas consecuencias, pero me parece que cuando él dice que tiene coraje y no se despierta, es porque la angustia no lo saca de la dimensión de ese deseo de ver o de saber. Y Freud termina el sueño de la inyección de Irma con una reflexión, yo diría que ética, porque en realidad Freud dice que en el sueño él está como con la expectativa, el deseo quizás de que la culpa haya sido de otro, o que la culpa haya sido de otro médico, o que la culpa sea de Irma, pero al final él se da cuenta con el silogismo del caldero que él no puede eludir su responsabilidad. Entonces me parece que ese no despertarse a pesar de la angustia y la dimensión ética implican ya una relación con lo real muy temprano en Freud. Es como un comentario, pero no sé qué piensas, si quieres decir algo al respecto, pero ese tiene agallas, tiene coraje y por eso no se despierta. Me parece que toca un punto muy importante en el debate entre el despertar y el dormir del sueño. Claro. ¿Verdad? Una de las cosas que pensé releyendo, porque ¿verdad? Uno lo ha releído 80.000 veces, ¿verdad? Y una de las cosas Efectivamente. que no me deja de sorprender, ¿no? Es cómo en el sueño Freud introduce estos otros personajes, ¿verdad? Que tienen que Ujú, ver con el saber, ¿no? Y que, ¿verdad? Intervienen y dicen y qué sé yo qué, y un poco lo voy a decir así, se rodea, ¿no? En el sueño se rodea de algo para no estar solo ante eso, de estos personajes. ujú, Y es interesante porque al final, cuando él dice, bueno, porque este sueño fue tan, ¿verdad? Tan precioso, ¿no? Y una de las razones, ¿verdad? Implica a Fliss, ¿no? O sea, ujú, implica la manera como Fliss también entra a jugar ahí en esta trama, ¿no? De personajes que, ¿verdad? No sé, o sea, es un sueño complejo, ¿no? Porque lo interesante, ¿verdad? Releyéndolo esta vez, es que si bien él está, ¿verdad? Ante la garganta abierta de esta mujer, prontamente entran otros personajes, ¿no? O sea, como que, eh, ¿verdad? Hay una dimensión eh, como de acompañamiento, no sé cómo decirlo, ¿no? Que estos personajes entran y que mitigan quizás, ¿no? La intensidad, no sé. la responsabilidad, La sí, responsabilidad, por supuesto. sí. Ujú, Y allí, ¿verdad? Entonces la trama, ¿verdad? Gira, ¿no? Hacia, ¿verdad? A ese otro, ¿no? Que ese otro que es Otto, ¿no? ujú, Eh, ujú.
¿verdad? Y así que es una riqueza increíble ese sueño, ¿no? Es una riqueza increíble. Y creo, ¿verdad? Que si uno se acerca al psicoanálisis, quiere, ¿verdad? Hacer una travesía formativa, eh, para mí la interpretación de los sueños es fundamental. O sea, por eso se me ocurrió llamar la charla, ¿no? No sin los sueños, porque, o sea, vivimos en una época donde, yo no sé, ¿verdad? Tanto allá, pero por lo menos aquí uno escucha a veces mucha gente que se mete tantas pastillas para poder dormir que no sueña o no se recuerda del sueño, por ejemplo, ¿no? Vivimos en una época también en la cual pareciera, ¿no? Que la pesadilla nos alcanza en la realidad, que no hay que dormir para encontrarla. Y que por otro lado, ¿no? Tenemos un discurso capitalista que nos quiere dormidos y no despiertos. Entonces, ¿verdad? En ese entramado, ¿no? ¿Cuál es el lugar del psicoanálisis? Como punto otro, ¿no? Que, ¿verdad? Hay que el dejarse ir, ¿verdad? Entre las nanas siniestras, ¿no? Y las hadas madrinas. Impotencia e ignorancia, ¿no? Yo creo que, ¿verdad? Es una coyuntura que nos exige posicionarnos en la clínica, tanto ética como políticamente. ¿Verdad? Hay algo fundamental ahí, ¿no? Y parte tiene que ver con el modo como uno escucha los sueños, creo yo, y el lugar que les da en la clínica. Bueno, yo me voy a unir, Jelly, pues como al agradecimiento de todos los que han hablado. Creo que el agradecimiento tiene que ver con tu disposición, con la conferencia tan clara, con la transmisión pues como tan generosa que nos haces hoy para abrir el colegio clínico. Entonces no podemos estar más contentos de esta apertura. Yo les voy a compartir de nuevo lo que nos espera pues en el semestre, porque nos parece importante que tal vez con tu conferencia la gente se anime a participar en las próximas secciones del colegio clínico. Esta era la imagen que les queríamos mostrar al inicio. Es una imagen que se llama Soledades, es una obra de Estela Casanova, psicoanalista del Foro de Panamá, que nos permitió pues a partir de ella hacer la publicidad de nuestro colegio clínico. Qué lindo. Es muy Bellísimo. bella, sí. Y muchas gracias a Estela, sí, que yo creo que está por aquí. Ella está por aquí. Bueno, entonces, ya Beatriz les mostró hace un ratico, pues lo que continúa Inconsciente Lenguaje. Dentro de 15 días tendremos la intervención de Felipe Galeano, el descubrimiento del inconsciente. Agradecemos igualmente a las personas que se desplazaron a la Universidad Católica, ya nos mandaron fotos y vimos que hay un buen número de colegas y de amigos del foro que permanentemente están con nosotros o que vuelven. En fin, muchas gracias por estar en la universidad apoyando esta iniciativa. Y bueno, espero que no se me olvide pues como nada del cierre. La idea es que nos veamos en 15 días y podamos pues abarcar todo este programa de nociones y conceptos y de estudio de casos. Mm, Sobre el sueño y las cosas que quedaron pendientes, María de los Ángeles, seguramente tendremos ocasión de volver ya dentro del colegio clínico, porque creo que sí nos dejas como cosas bien importantes para el trabajo que sigue. Bueno, creo que nos podemos despedir aquí. Claro que sí. De verdad, otra vez, gracias por haberme invitado y confiado esta conferencia de inicio. Auguro lo mejor para esa apuesta de colegio clínico en Pereira y, ¿verdad? Y para todos un gran abrazo.
Igualmente, muchas gracias a todos los Gracias, hasta colegas de luego. América que se conectaron. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta Gracias al luego. foro. Gracias al foro. Chao. Gracias. Gracias, chao. Gracias.